Saludos amigos, gracias por acompañarnos una vez más a esta entrega de Pulso Nacional, como siempre, con comentarios, análisis e informaciones del palpitar de las actividades políticas y económicas del país. Agradecemos a los que nos siguen a través de BTV, Canal 36 y toda la frecuencia de cable a nivel nacional, y los que nos siguen también a través de las redes sociales como Pulso Nacional TV. De inmediato vamos a una pausa y regresamos de inmediato con el pulso de las noticias. Hola Brita, ¿cómo estás? Estoy muy bien porque estamos aquí ya en Pulso Nacional. ¿Cómo se siente usted? Sí, muy bien, después de tantas lluvias y estas inundaciones que durante toda la semana que acaba de concluir, pues realmente puso en vilo al país. La tormenta que se sospechaba que podría convertirse en huracán e impactar directamente sobre el territorio de la República Dominicana, afortunadamente no lo hizo, pero desató como nunca antes una cantidad inmensa de lluvia que en parte benefició a la agricultura, porque A los realmente recursos naturales, a los sobre recursos todo. naturales, pero en otra parte sí congestionó la zona urbana, principalmente en el Gran Santo Domingo, con muchos entaponamientos a causa de la acumulación de agua. Y también había zonas, Brita, en que la saturación del suelo, porque fíjate que las primeras lluvias, ya fue los miércoles, jueves, las primeras lluvias fueron casi 100 milímetros de agua, que es mucha cantidad. Y mencionar que más de 500,000 de ciudadanos se quedaron sin el servicio de agua, precisamente por eso. Y también el transcurso de inicio de la semana se realizó un operativo en diferentes sectores de asuntos que tienen que ver con salud pública, en fumigación. De hecho, en Santo Domingo Este, en barrios como El Tamarín, Don Almirante, San Luis, hubieron varias personas, varios agentes que desplegaron los equipos casa por casa, y me pareció muy buena esa solución. Y muy atinada también, Brita, fue la disposición de la alcaldesa del Distrito Nacional, que activó de inmediato su comité de emergencia y se trabajó intensamente, Carolina Mejía trabajó intensamente en la poda de algunos árboles, en las limpiezas de los invernales para que se pudiera circular perfectamente el agua y no se acumulara, creando realmente esa situación tan molestosa en las principales calles del país. Y mencionando el asunto de los árboles y la poda, precisamente antes de que inicie un impacto de un fenómeno atmosférico, como fue el caso de Melissa, hay otros que realmente atentan a los vehículos y a peatones. De hecho, hay personas en Higüey que han muerto a causa de esto. El asunto está también hacer un llamado a los postes de tendido eléctrico de madera. Hay muchos postes de tendido eléctrico de madera que no están en condiciones para continuar estando en las aceras, por lo que es importante que las autoridades asuman una posición de restablecimiento, de cambio de este tipo de problemas que realmente afecta a los ciudadanos y de manera particular a los vehículos. Lo que sí hay que resaltar y felicitar fue la actitud asumida por el gobierno. Tan pronto se anunció que del impacto que causaría este fenómeno atmosférico en el país, el presidente de la República convocó al gabinete de gobierno, sí, y creó la comisión de emergencia. Durante varios días se reunieron dándole seguimiento al curso de la tormenta y se dispuso una medida que fue muy saludable: suspender las labores docentes en todas las escuelas y laborales también, tanto en la administración pública como en el sector privado. Eso contribuyó mucho a que las personas estuvieran en sus casas y redujo, por supuesto, el tránsito de vehículos. Y la limpieza, entonces la poda, la limpieza de los invernales también contribuyó mucho a medida
de mitigar los efectos que podría ser. Se declararon varias provincias en emergencia, en alerta roja habían 19 provincias, otras tantas en alerta amarilla y alerta verde, pero definitivamente, afortunadamente, el fenómeno que creó mucha agua, que produjo algunas destrucciones en el sector agrícola, pero en definitiva no fue no produjo otros daños que afortunadamente se pudieron mitigar por las medidas de precaución. Hay algo que es importante. Mira, la República Dominicana está ubicada en el trayecto del sol, como diría el poeta. En el centro. En el centro. Pero también nosotros cada 6 meses estamos expuestos a los fenómenos atmosféricos, porque nosotros estamos en una zona donde se producen ciclones, tormentas y ese tipo de fenómenos atmosféricos que hay que enfrentarlos. ¿Y usted sintió un temblor también? Sí, ¿Un temblor? Bueno, eso fue el martes, eso fue a principios de semana. Se sintió con fuerza en la ciudad de Santo Domingo, que estuvo cerca de Ocoa. Pero de todo modo, mira, lo importante es educar a la población, porque hay una falta de conciencia en la población ante estos fenómenos. Tú sabes que cuando se anuncia que viene un ciclón, mucha gente se van al malecón de que hacer selfie y a tomar fotos. Y mucha gente dice, no vamos a trabajar, vamos a hacer un sancocho, a jugar dominó bajo la lluvia. Entonces, falta de conciencia de la población con relación a ese tipo de cosas. ¿Sabes lo que también hacen muchos ciudadanos? Ajá. Que lo primero que hacen es comprarse su romo. Ah, sí. Y prender su música. Y por eso, abastecerse, sí. Por eso, agentes policiales también hicieron un recorrido bastante en diferentes sectores para llamar específicamente a los administradores de los colmados a que mantengan la prudencia, sí, música baja, sí, la prohibición de bebidas alcohólicas. Ese fue un factor que incluso yo llegué a ver a esos agentes acercarse a hogares que tenían la música alta y hacerle la advertencia que habían personas que no estaban en condiciones de escuchar escándalo ni nada de eso. La gente quiere tranquilidad, la mayoría de las personas quieren tranquilidad. Entonces también hay un asunto que hay que resaltar bastante, es las consecuencias del impacto de la salud. Sí. Desde antes y después del paso de un fenómeno atmosférico. Mira, y eso que tú dices tiene mucha importancia. El Ministerio de Salud Pública dispuso también de algunas medidas de precaución con relación a esto. ¿Por qué? Porque la acumulación de agua origina enfermedades. Claro. Se generan bacterias, se generan virus. Hay muchas humedades que se quedan atrapadas. Entonces hay que prevenir ese tipo de cosas. Pero hay algo también que me preocupa mucho, es el cólera. Ay, sí. El cólera es una enfermedad terrible. Una enfermedad intestinal que provoca la muerte, generalmente provoca la muerte, que se origina precisamente en agua estancada, en agua contaminada, en mucha agua que a veces tienen desechos humanos. La gente hace su depósito, ¿sabes? Hace su depósito en ese tipo de agua. Y el caso del cólera está en Haití. En Haití volvió otra vez. En Haití es casi recurrente el cólera, pero ahora hace unos días se desató una epidemia fuerte que está afectando mucho a la población haitiana, sobre todo lo peligroso de eso, que es cerca de la zona fronteriza. Y siempre no se puede descartar que mucho de esas enfermedades también puedan llegar a la República Dominicana. Entonces hay que comenzar a tomar medidas de precaución en ese sentido, desde ya, para evitar que el cólera, que tiene un repunte extraordinario en Haití y que ha provocado, el año pasado casi 1 millón de personas fueron afectadas del cólera solamente en Haití. Imagínense, entonces tomando en cuenta 1.4 millones de personas. Tomando en cuenta entonces, que hay muchos de esos haitianos, y más en las zonas fronterizas, que a veces no tienen las condiciones de higiene y tienen que alimentarse y vender alimentos ahí mismo. Sí, y la propagación que llega. Y eso se propaga por la contaminación, de agua contaminada. Y las aguas residuales de las aguas residuales. Bueno, hasta el último informe hablaba de que había más de 20 fallecidos, 20 muertos y en Haití ya por
por el cólera. Es una cifra Entonces, alta. bueno, es cifra alta, pero hay que tomar las medidas de precaución y evitar que esa terrible enfermedad llegue a la República Dominicana. Hay otras informaciones interesantes ocurridas esta semana, Brita, y es con relación al Congreso de la República. El Congreso Nacional tiene algunos retos interesantes. Uno de ellos es darle salida a más de 100 proyectos de ley que establece la Constitución que deben de hacerse, que tienen tiempo ya fijo para su ejecución y que no se han hecho. Y por ejemplo, cíteme de los más importantes que deben de No, ser. hay mucho. La Constitución de la República establece una cantidad de leyes que hay que adecuarlas. Y una de ellas ahora mismo es la aprobación del Código Penal. El Código Penal, que fue aprobado ya por el Congreso Nacional, entra en vigencia dentro de un año, lo que le llaman un año de evaluación y cosas. Ya hay reformas puntuales que se ha determinado que son violatorias a la Constitución. Se espera el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, pero también hay otras medidas que obliga a la Constitución que hay que ejecutarla y el Congreso tiene que enfrentarse a eso. Por lo menos dentro de esa ley hay 14 proyectos que tienen que ver con la meta de la República Dominicana para el año 2036, que tienen un plazo ya vital de su promulgación, y entonces esos proyectos no han sido conocidos. Entonces es una gran responsabilidad del Congreso Nacional abocarse a eso. Hay un proyecto de ley que se supone que debe de ser aprobado ahora porque definitivamente, al parecer, ya fue consensuado y fue aprobado en el Senado de la República. Es el proyecto que modifica el Código Laboral, el nuevo Código Laboral de la República Dominicana. El reto es ahora que los diputados se reúnan, ratifiquen y aprueben el Código Laboral. Que el Código Laboral tiene mucho beneficio para los trabajadores y mucha tranquilidad también para los empresarios que han insistido en los últimos tiempos en lo que ellos entienden que es necesario, la eliminación o la modificación de la cesantía. El sector laboral, laboral precisamente, los empleados y los sindicalistas señalan que no, que la cesantía es una conquista del pueblo dominicano y que no puede ser modificada. El sector empresarial señala que sí, que se puede flexibilizar, porque para mantener el ritmo de desarrollo del país, de inversión, se necesita flexibilizar esto. Pero lo que mucha gente se pregunta, la República Dominicana es reconocida por un país donde hay muchas inversiones y hay un desarrollo sostenible. El Producto Interno Bruto tiene un crecimiento de alrededor de 5% anuales en las últimas décadas. Y el sector empresarial ha emprendido y se ha desarrollado extraordinariamente con la cesantía. Entonces, ¿por qué no puede continuar? ¿Qué hace que la modificación de la cesantía evite o impida que continúe ese desarrollo? Entonces, yo creo que eso más que un pretexto para limitar muchos beneficios que han recibido los trabajadores. Pero de todo modo, el gobierno que en esta mesa tripartito ha señalado que apoya a los trabajadores, que no se va a modificar la cesantía, se va a quedar tal, como lo han señalado las centrales sindicales. Ojalá que este código sea aprobado próximamente para buscar una salida a esta situación. En esta semana también la Cámara de Diputados aprobó con una resolución que designa con nombres importantes de dos figuras políticas importantes del país, a avenidas realmente del Gran Santo Domingo, el caso de la avenida ecológica, que es una inversión muy importante, una avenida muy importante, que va a llamar a contribuir a la fluidez del tránsito en toda la zona tuya, ya de la zona este del país y toda la región este. Esa avenida se va a llamar Avenida José Francisco Peña Gómez, y la llamada Avenida de Circunvalación de Santo Domingo será denominada con el nombre del profesor Juan Bosch. Eso está bien,
que se le asigne nombre de figuras políticas. Relativamente tenemos también que asignar nombres de grandes personalidades dominicanas que no tienen nada que vinculado con la política, muchos intelectuales, muchos científicos, muchos artistas, muchos trabajadores que han descollado, que merecen que por su aporte al país y héroes de la lucha continua del país, la restauración, la independencia, que deben de ser realmente reconocidos. Elevado. Aquí hay que revisar, mira, lo de las calles y la designación de los nombres de avenida, por ejemplo en Santo Domingo y en el Distrito Nacional, debe ser revisado. Pues yo me pregunto, ¿por qué una de las principales avenidas del país tiene que tener el nombre de Winston Churchill? ¿Qué hizo Winston Churchill por la República Dominicana? Nada. Fue un primer ministro que nunca vino aquí, que nunca hizo nada para nosotros ponerle a la principal avenida, una de las principales avenidas, el nombre de él. No, eso se le puede quitar. Incluso hay una parte de esa avenida que tiene el nombre de uno de los héroes de la gesta de Maimón Constanza y de Terohondo. Debiera extenderse ese nombre a toda la avenida. Igual que sucede con la avenida Lincoln, con la avenida Sarasota, una cantidad de avenidas, Kennedy, que no tienen realmente necesidad de ponerse. No te digo que no se ponga. Tú le puedes poner George Washington a un parque, a una escuela, pero no la principal avenida del país con un nombre de extranjero. Tú le puedes poner a Abraham Lincoln a una escuela, a algo así. Pero no esas avenidas. Esas son cosas que deben de revisarse. Pero no solamente definitivamente. Tomando en cuenta esa parte de las avenidas y calles principales, también hay que mencionar que hay comunidades aquí con nombres raros y nombres que suenan como mala palabra. y que no se corresponde con nuestra realidad social. Porque aquí hay una distorsión enorme. No, y que República Dominicana tiene un enriquecimiento en su vocabulario que realmente no va acorde con ese tipo de cosas. Pero lo que sí viene ahora es una pausa y continuamos con más Impulso Nacional. Bueno, Brita, parece que se avecina el anuncio en los próximos días de una reforma fiscal integral. Es una necesidad. El país tiene déficits, hay muchas necesidades de inversión de capital. El presidente presentó el año pasado una reforma fiscal que para algunos sectores era una reforma muy violenta, que debió hacerse gradual, pero fue rechazada por la oposición, se hizo mucho ruido. Con muchos sectores. Y algunos sectores empresariales también que se veían perjudicados porque se benefician de muchos privilegios de exenciones impositivas. Entonces, en este caso quedarían exentos de esos beneficios. Y por supuesto, hacían oposición a estas reformas. Pero parece, en un gesto, el presidente retiró esa reforma del Congreso y continuó la labor del gobierno de una forma normal, aparentemente. Pero definitivamente el país necesita una reforma para cerrar el déficit que registra la economía, para estabilizar la tasa de cambiaria, para estimular la producción nacional, para estimular la inversión de capital por parte del Estado y para que el país siga desarrollándose en la forma. Una reforma implica aumentar impuestos, eliminar algunos subsidios. Una reforma implica que muchos sectores se vean perjudicados, o sea, que tengan que ceder parte de sus utilidades por el bien común. Y esa es la oposición, la oposición de esos sectores a seguir beneficiándose de eso. Hay sectores que recibieron exenciones impositivas para estimularlo y eso tenía un sentido. Por ejemplo, en el sector turístico hay muchas exenciones
para desarrollar proyectos turísticos. Por ahí hay destinos turísticos que ya están desarrollados, ya están sólidos, ya son robustos. En el caso de Punta Cana no necesita incentivo fiscal. Es una ciudad que ya está completamente desarrollada. Las empresas son muy rentables. Entonces ya el gobierno tiene que sacrificar ingresos para estimular eso. Ahora, hay otro destino que sí. Por ejemplo, en el caso que se basa en Pedernales, las inversiones que se pretenden hacer en Barahona, lo que se está haciendo en Miches, en Baní, eso justifica una exención fiscal planificada, porque tampoco creo que las exenciones deben ser abiertas, como ha ocurrido siempre. A una empresa se le dice, mira, para que tú puedas desarrollarte y puedas generar empleo, que es el objetivo del gobierno, generar empleo, y promover el mejor nivel de vida de la población, vamos a darte una exención impositiva, un 100% en los primeros 2 años. Pero ya a partir del tercer año tú vas a tener una exención de un 80%. A partir del cuarto año un 60%. Y así va degradando la exención a medida que la empresa vaya respondiendo a las expectativas y a la inversión. Claro. No, pero aquí se le da una exención, bueno, tiene un 100% de exención de impuestos. Y la empresa se desarrolla, sigue y hace, y sigue con las exenciones. Y no hay una fiscalización si realmente esos incentivos que se están dando se están revirtiendo en la creación de empleo. Porque esos incentivos se les dan para que tú crees más empleo, a veces no creas más empleo. O para que darle oportunidad a jóvenes que son en su primer trabajo, que tú les des oportunidades que puedan desarrollarse. O desarrollar planes puntuales de responsabilidad social empresarial en el sector donde están operando esas empresas. Pero eso no se aplica. Entonces yo creo que una reforma fiscal, una reforma integral, que no se limite solamente a la parte fiscal, sino una reforma tributaria completa, integral, es necesario en el país. Y hay que ponerse de acuerdo en eso. Ya el ministro de Hacienda, Magín Díaz, ha señalado que oportunamente se reuniría con el presidente de la República para establecer ya los lineamientos de lo que podría ser la viabilidad de una reforma fiscal. Algunos sectores estiman que eso podría anunciarse en los próximos días ya, la convocatoria para conocer y discutir con algunos sectores clave de la producción la aplicación y el alcance que debe tener esta reforma. Antes de que el proyecto de ley que establece la reforma sea entregado al Congreso de la ciudad. Y sería una decisión muy saludable en ese sentido. En esa parte, yo le voy a dar mi opinión personal. Yo estoy de acuerdo en que se haga de manera definitiva, integral, la reforma fiscal, pero no en este momento. ¿Cuándo? Cuando ya se avance por lo menos algunas obras que tienen que ver con infraestructura e inversiones del sector hotelero. Por ejemplo, el gobierno central dispuso 8.500 millones de pesos para la construcción de la autopista Ámbar en Puerto Plata. Sin embargo, ya tenemos un avance significativo de más de un 60% de los hoteles en Pedernales. Entonces, llevar ese segmento poblacional para que ya haya una mano de obra en esos sectores específicos trabajando y que pueden entonces trabajar de manera significativa y que los emprendedores también tengan una forma de producir independientemente de que no se emplee, que genere quizá un ingreso extra, porque sería un golpe muy, muy fuerte. Pagar un impuesto más elevado de lo que pagamos actualmente, donde el salario mínimo aquí todavía es de 20, 25 mil pesos, una persona tiene que pagar diario 100, 150 pesos de pasaje, y ahora mismo, ya el lunes 27, se va a hacer un aumento de 25 pesos en el pasaje en Santo Domingo Norte. Mira, la idea de la reforma, precisamente, Brita, es desmantelar algunos incentivos que se recibían algunas empresas y hacer que los que más ganen, más paguen. Una reforma no debe de sacrificar a los sectores más empobrecidos.
Y usted supo que Entonces, se lo que eliminó pasa, lo que subsidio del combustible a no, los no, no, transportistas. no se ha eliminado los subsidios de los Porque ellos combustibles. están agarrando de Pero, ahí para aumentar el pero no, pasaje. no, tenemos que ser responsables en las informaciones. Mira, hubo un sector sindical que esta semana dijo que iba a aumentar los pasajes Este lunes, a partir, este próximo pero lunes. lo dijo porque supuestamente habían eliminado el subsidio al gas que recibían ellos, pero las autoridades mintieron eso. Eso no es cierto. Todavía el gobierno va a seguir subsidiando eso. Tarde o temprano habría que eliminarlo, pero se buscaría un mecanismo para eso. Y con relación a los incentivos del sector turístico, tú mencionaste algo importante, que es la carretera, que la nueva autopista Ámbar. del Ámbar, que va a comunicar a Santiago con Puerto Plata. Sumamente interesante porque va a acercar dos aeropuertos en la zona norte. El aeropuerto de Puerto Plata y el aeropuerto de Santiago van a estar apenas a 20 minutos, 25 minutos. Y el puerto de cruceros también. Y el puerto de cruceros y va a tener un impacto muy positivo en la zona. Pero eso no se va a hacer con recursos solamente del Estado. Eso se va a hacer un fideicomiso con el sector privado también para esa inversión. Hay algunos sectores que dicen que esa autovía no es tan prioritaria en estos momentos, que esos recursos debían orientarse a concluir otras obras que tiene actualmente el gobierno. El problema es el siguiente, mira, el gobierno tiene una cantidad de demanda de obras sociales que el país lo reclama. Las aceras, la reparación de aceras, la reparación de un puente, construcción de una avenida. Tapas sin alcantarillas sin tapas. Una serie de inversiones que hay que hacer, pero para eso se necesitan recursos y los recursos que recibe el gobierno no son suficientes. Por eso que se crea el déficit. Los déficits siempre en los presupuestos del Estado, todos los años hay un déficit, son presupuestos deficitarios y generalmente ya casi al finalizar el año fiscal se hace un presupuesto complementario para poder equilibrar esto. Lo que no se puede cargar tanto a la clase media. Una reforma tiene que estar orientada. Todos debemos de pagar impuestos y sabemos que la carga impositiva todavía es baja. Proteger a los sectores más vulnerables, a los sectores a los más pobres, eso no pueden cargársele a la clase media en cierto punto, pero tiene que también ir a la par con la reforma laboral y aumentar ese salario. Eso es otra cosa, son cosas diferentes. Mira, y en el caso de la reforma, esa reforma debe de afectar más a los sectores empresariales que más ganan. Quien más gana, que pague más impuestos. Pero lo que resulta es que los que más ganan no pagan más impuestos. Lo que hacen es que transfieren en los productos, esos empresarios aumentan el costo y el precio de su producto y al final el consumidor final, el que paga esos costos. Sin tener una calidad adecuada. Entonces el problema es otra cosa, pero en relación al tema de la reforma fiscal es necesaria y se impone que se aplique a la mayor prontitud una reforma que permita al gobierno volver a relanzarse y poder cumplir con tantos requerimientos que necesita el país. Hay una noticia también importante, Brita, ocurrida esta semana. Tú sabes que aquí la República Dominicana es un país bendito. Claro, hay de todo. Claro que sí. Nosotros tenemos una de las fábricas, una de las minas de oro más grandes del mundo. Se dice que es la segunda más grande, la que construye y explota la Barrick Gold. Pero también tenemos uno de los yacimientos de la llamada tierra rara, sí, que son una serie de sustancias metálicas y químicas que son indispensables actualmente para la industria electrónica y tecnológica para la construcción de los chips que se utilizan en las computadoras, en los celulares. Entonces, todo lo que es la tecnología, la silve tecnología, está aplicado con estos componentes, de estos 17 componentes de tierra rara. Entonces hay una guerra actualmente entre los países, las economías más avanzadas, en el caso de Estados Unidos y China, que quieren tener el control sobre esos componentes, porque quien tenga el control de esta tierra rara, pues definitivamente va a tener un mejor posicionamiento en lo que implica
el desarrollo tecnológico. Y ahora mismo hay un match, un enfrentamiento, una guerra entre China y Estados Unidos por mantener la mayor cantidad de tierra rara en su beneficio. China, por supuesto, tiene casi el control de más del 80% de la tierra rara del mundo. Ha logrado hacer acuerdos con los países que tienen tierra rara. Y resulta, increíble, República Dominicana tiene tierra rara. Y se dice que los yacimientos de todo un poco. Los yacimientos de República Dominicana son insignificativos, son bastante amplios, grandes. Se está haciendo evaluaciones. El ministro de Economía, de Energía y Minas, Joel Santos, anunció que en los próximos días se dará a conocer el volumen estimado de tierra rara que tenemos, que son un yacimiento realmente importante. Las tierras raras no abundan en mucha cantidad. Los países que la tienen cantidades limitadas. Pero parece que aquí tenemos una cantidad apreciable de tierras raras. Lo que le va a hacer, por supuesto, llama el interés y la codicia de países como Estados Unidos y China. Ya el gobierno dominicano anunció que con la colaboración con el gobierno de Estados Unidos va a explotar esa tierra rara. O sea, esa tierra rara, definitivamente, esos componentes irán al mercado de Estados Unidos. Por supuesto, eso sería de producción nacional en el sentido de que los beneficios que origina la explotación de estos componentes serían para el país, no para ninguna empresa. La empresa que va a explotar la tierra rara va a ser una empresa del Estado. No va a haber sector privado, va a ser una explotación del Estado. No vamos ya con la experiencia de Barrick Gold, donde ellos recibían el 97% de las utilidades y el país apenas recibía un 3%. Jesús. Es más que traumático para el desarrollo nacional. Entonces yo creo que la explotación de esta tierra rara sitúa definitivamente a la República Dominicana en el país, en el mapa de la competencia global que se está ahora mismo enfrentando China y Estados Unidos por el control de estos metales. Ojalá que los planes que tiene el gobierno de crear una fiduciaria 100% estatal para una empresa que va a explotar y a comercializar con estos componentes, aunque estarían dirigidos al mercado de Estados Unidos, se negociaría con el gobierno de los Estados Unidos su venta. Realmente es un paso importante. Debió ponerse a la mejor oferta, ¿no? ¿Verdad? Que lo quiera comprar China o que lo quiera comprar Estados Unidos o los países que lo puedan explotar. Nosotros no podemos ahora mismo porque no tenemos el desarrollo tecnológico como para fabricar eso, pero sí tenemos el componente que eso nos da una ventaja, aunque aquí se pueden ensamblar y de hecho ya se está trabajando en eso, en la industria tecnológica para ensamblar chips de computadora y otros componentes. Vamos a una pausa porque hay mucho más en Pulso Nacional. Brita, uno de los esfuerzos que ha realizado el presidente de la República, una de las propuestas que ha hecho es la reforma de la policía. El presidente Luis Abinader quiere que se le recuerde al finalizar de su gestión de gobierno como un gran transformador en el aspecto institucional, dejar algunas reformas institucionales en el país. Lo logró con la independencia del Ministerio Público, designado ya no directamente por el presidente de la República, sino también a través del Consejo Nacional de la Magistratura. Y él ha dedicado mucho tiempo, muchos recursos y muchos esfuerzos por mejorar la policía, como una forma de garantizar la seguridad ciudadana, la seguridad pública. Y dejar su sello. Pero el país necesitaba una reforma de la policía. Sí. Pero más que una reforma, yo haría que sería una refundación de la policía. Yo vería mucho más radical. Yo eliminaría esa policía y crearía una nueva a partir de cero. Pero parece que la limitación de los recursos y una serie de cosas se han hecho. Pero hasta ahora
ese es un proceso que lleva tiempo, lleva mucho tiempo. Eso es una reforma de la policía, una transformación de una institución durante 70 años con muchos vicios y mucha dolencia y falencias internas. No es verdad que se pueda corregir de un momento a otro. El proceso inició con una serie de medidas para cambiar la mentalidad del policía, reeducarlo. Se estableció una nueva academia de la policía, muy cómoda, muy hermosa. Ya el entrenamiento de los policías no son en 3 meses, como se hacía antes en Atillo, en San Cristóbal, sino ahora que implica todo un año de entrenamiento, con una revisión de la currícula, de manera que el policía sea un agente cercano al ciudadano, respetuoso de los derechos humanos, conocedor de los derechos del ciudadano y de su rol, de su papel. La policía no como un instrumento de represión, de fuerza, uso de fuerza represiva, sino como un auxiliar de protección de vidas y propiedades del ciudadano. Y en ese sentido ya el presidente de la República estableció lo que se llama la mesa, una mesa de seguridad que se realiza todos los lunes. La mesa de diálogo por la seguridad. Entonces, en esa mesa concurre el presidente de la República habitualmente, los jefes, el director de la policía, la ministra de Interior y Policía y los altos mandos de la policía y de instituciones de la Fuerza Armada, la propia Procuradora General de la República. Entonces ahí se discute y se hace una revisión durante 2 y 3 horas toda la semana de cuál es el comportamiento del índice de criminalidad, cuáles son los puntos vulnerables y dónde debe de actuar la policía. Como parte de ese proceso ya se está presentando una nueva una nueva vitrina de la policía, un nuevo uniforme en que se identifiquen aquellos policías que son formados en esa academia. Lo que no pasan por ahí no se ponen los uniformes. Con otro criterio incluso de patrullaje. El patrullaje se hace por sectores, por cuadrículas, y entonces se establece una cantidad de policías que van a estar en un sector específico haciendo su ronda, claro, de revisión. Otro policía trabaja en investigaciones, la policía científica, y se va adecuando. Pero por fin, ya se llegó a un acuerdo para presentar el proyecto de ley de reforma de la policía. El proyecto ya va a ser presentado en los próximos días al Congreso Nacional. Ya la ministra de Interior anunció, Farideh Raful Soriano, anunció que va a presentar al Congreso Nacional el proyecto de ley que contempla todas las mejoras que se han estado estableciendo. Incluso un procedimiento distinto en el ascenso, en la designación de los ascensos. Tú sabes que muchas veces se utilizaba el tráfico de influencia. Tú eras sargento de la policía, yo me prestaba servicio a un político, a una persona vinculada al gobierno, y él mandaba un papelito, una recomendación, y a ti te hacían capitán, te hacían teniente. Muchas veces sin tener los méritos, o simplemente por decisión política, ni tener el tiempo, ni el desempeño apropiado. Ya eso, a partir de ahora, va a desaparecer o está siendo controlado. Y con esta nueva ley, este proyecto de ley lo contempla claramente cómo se establecen la escala de ascenso en la Policía Nacional y una serie de sugerencias que se han discutido en todo este proceso de reforma que se va a contemplar. La Comisión de Reforma sigue trabajando, tenemos un coordinador de esa comisión que es un comisionado de la policía, es un ex jefe de la Policía de Colombia con mucha experiencia, una persona que de bajo perfil, que no aparece en los medios, pero que está haciendo un trabajo, un desempeño muy importante en este proceso junto a la Plana Mayor de la Policía Nacional. Por supuesto, en todos los procesos de cambio y de reforma hay bolsa de resistencia. Hay algunos sectores dentro de la policía que se resisten a esos cambios, porque están acostumbrados a tráncalo, yo soy el jefe aquí, hame esto, y no cumplir con ningún... Aquí se hace lo que yo digo, y ese tipo de cosas. Entonces, esa mentalidad del policía hay que cambiar. Ahí se está mejorando también las condiciones laborales de los policías. Cuando era candidato a la presidencia de la República por su primer periodo, el presidente Abinader prometió que el salario mínimo de la policía debía ser de $500
Actualmente ya está en $500, o cerca de los $500 el salario mínimo de un policía, lo que significa que es una conquista importante. Pero aparte de eso hay otra serie de conquistas, como el seguro premium de SENASA a todos los policías, el acceso gratuito a los sistemas de transporte colectivo, tanto del metro como del teleférico y los corredores de la ONSA. También incentivos de educación para sus hijos, plan de vivienda, una serie de condiciones laborales que permiten al policía concentrarse en su labor y poder repeler o rechazar muchas veces las insinuaciones de los delincuentes con los sobornos para que no cumpla con su deber. Es un proceso diferente, distinto, que implica mucho sacrificio. Todavía hay muchas cosas que hay que mejorar en la policía. Se habla de las ejecuciones extrajudiciales, ¿no, verdad? Que son los llamados intercambios de disparos, que tienen que desaparecer y que en los últimos días hemos visto, como el caso en Santiago, en una barbería de Santiago y en otras localidades del país. Pero a todo esto lo que queremos saludar es la iniciativa de que ya hay un proyecto de ley que fue consensuado ya por la ministra de Interior y Policía, el director de la Policía y el propio presidente de la República, con los legisladores del partido oficial, del Partido Revolucionario Moderno, que son mayoría en ambas cámaras, para que sea aprobado. Esperamos que el país, este proyecto sea aprobado y que entonces ya tengamos una ley moderna de la Policía Nacional, donde se contemplan todas las recomendaciones de esta reforma que ha costado tanto y seguirá costando porque es un proceso a largo plazo. ¿Qué te parece, Brito? Me parece muy interesante y como le había comentado, de verdad que yo de manera particular como ciudadana he visto cambios significativos. La policía ahora mismo está más organizada y me parece muy bien que ya den por hecho una iniciativa de hacer realidad el proyecto de la Policía Nacional, una reforma definitiva con relación a esta organización de seguridad ciudadana y realmente la posición que ha tomado el presidente, y cuando no falta él, ahí está la vicepresidenta, cuando no está la vicepresidenta, ahí está Paliza, o sea, están todo el tiempo pendientes a darle seguimiento a que todos los índices de violencia, esos números hablen por sí solos, y de verdad que ha disminuido el nivel de criminalidad, porque hay segmentaciones de homicidios, crímenes de altos rangos, pero esa parte interesante sería bueno de abordarla en una entrevista con Daniel Poe, que es experto en ese tema. Daniel Poe es un colaborador permanente de este programa y uno de los expertos, incluso ha estado involucrado en este proceso de reforma. Muy buena sugerencia. Tú sabes que la ley contempla también algunas medidas drásticas con policías que tienen antecedentes de violencia de género, por ejemplo. En caso de que un agente de la policía esté involucrado en una violencia de género, contempla inmediatamente su separación de la policía, el retiro de la arma de fuego y el sometimiento a evaluaciones psicológicas y a impacto. Y eso es sumamente interesante. Con la simple denuncia, ya automáticamente, de inmediato, ya usted está separado de la institución, se le quita el uniforme, se le quita el arma de fuego y se somete a una evaluación psiquiátrica. Y otras cosas más, por ejemplo, la policía ahora, con el nuevo uniforme, se incorporaron algunos elementos de seguridad que dan las cámaras que se utilizan en el cuerpo son muy importantes, que no pueden ser manipuladas por los policías que la tienen. Ellas van grabando y eso se pasa a un centro y se controla. También las cámaras en las unidades de la policía, en los vehículos de la policía, el protocolo para abordar en cada situación que se presente, en caso de un borracho, cómo tú abordarlo, en caso de un tiroteo, cómo tú abordarlo, en caso de un secuestro, cómo tú abordarlo, en caso de un incendio, en caso de un accidente. O sea, hay una serie de situaciones que se dan a diario
que tiene que actuar la policía y cómo la policía debe de actuar. Yo creo que es un paso sumamente interesante de la reforma de la policía. Ahora que usted menciona ese asunto de los protocolos, hace un par de semanas yo estoy saliendo de hecho de aquí del canal y llegando a mi casa, como a una esquina antes de llegar a la calle central, yo noto que me pasa por el lado una patrulla. Veo que en la planta de agua hay un edificio que abajo hay una planta de agua que ellos venden y fabrican otro tipo de servicios. Arriba hay 3 niveles más y eso están alquilados, esas casas, esas propiedades. Y veo que en el segundo piso hay una mujer con un preadolescente y un niño más pequeño que para por seña a los agentes policiales que estaban patrullando la zona. Estoy hablando como eso de las 2:30 de la tarde, con el sol picante. Yo estoy viendo el panorama de que ellos se detuvieron ahí, para mí que ellos van a ir al colmado que está al frente y que van a comprar algo. Y cuando paso por el lado veo que la mujer, sin denuncia alguna, para a los agentes y les dice que ella está ahí retenida en contra de su voluntad, porque aparentemente estaba sufriendo una situación de violencia doméstica por parte del papá de sus hijos, que aparentemente la maltrataba, pero no estaban juntos. O sea, estaba ahí en contra de su voluntad y con sus hijos. Y me pareció muy interesante cómo ellos, a pesar de no tener una denuncia, actuaron. Sí, porque fíjate, eso es un ejemplo muy, muy interesante, como tú bien señalas, porque ante un pedido de un ciudadano que se ve amenazado en su integridad física por una situación puntual, como es el caso de posible violencia intrafamiliar, violencia de género por parte del padre de sus hijos, la policía actuó, dio una respuesta. En otra ocasión, la policía, eso no nos compete a nosotros, ve a la fiscalía, denunciar cosas. Sin embargo, ya la mentalidad del policía dice, no, espérate, mi deber, independientemente de que ponga una querella, de que haya un requerimiento judicial, yo debo de actuar y darle protección. Claro. Entonces, y además también es una demostración de confianza del ciudadano con el policía. Yo puedo acudir al policía. Y espero que el policía me responda a mis requerimientos, porque yo tengo ya confianza en la nueva policía. Entonces, eso es un paso sumamente interesante, que la ciudadanía sienta que el policía no es una amenaza, que el policía no es un delincuente uniformado que te pone en peligro tu integridad, sino que el policía es un sujeto de apoyo a tu seguridad, y que tú puedes confiar en él, una persona confiable. Mira, es un ejemplo muy, muy, muy palpable y significativo. Y demuestra realmente cómo ya la población va asimilando los cambios que se dan en la policía. Y también demuestra lo que se está haciendo con esta reforma de la policía. Vamos a una pausa, porque hay mucho más en Pulso Nacional. Estamos de vuelta y Osvaldo, mira, hay una situación muy difícil que hay que hablarla. Hay más de 2.200 casos actuales de este año de denuncias de ciudadanos que han sido cambiados sin su consentimiento de una ARS a otra. Son transferidos de una ARS a otra. Así mismo, como lo escucha. O sea, que usted tenga 10 años usando humano, por que ejemplo, de repente aparezca, de repente que te usted vaya a hacer un servicio a otra. Exacto, que usted vaya al médico a una consulta y le digan, usted no está en el sistema de humano. Usted aparece, déjeme verificar su cédula, con su cédula y sí, insista, usted está en SENASA, subsidiado o contributivo. O con cualquier otra. Siendo usted el titular, supongamos.
¿Para qué está la DIDA? La DIDA no es el que tiene que... La DIDA, ¿qué se puede hacer? La DIDA recientemente la denuncia. reveló la denuncia de la situación que está pasando de muchos ciudadanos que han sido afectados, solamente más de 2.000 este año. O sea que ha pasado en tiempos anteriores y por eso se ha visto una campaña de publicidad de que personas que se le acerquen a usted ofertándole algún tipo de cambio de una ARS a otra. Es un tema, porque si usted no firma, no da su consentimiento de nada, y lo han hecho. Es una realidad. Yo lo que creo que en esta situación lo que procede es que las autoridades del Consejo de Seguridad, de Seguridad, ¿no? ¿Verdad? Del Consejo Nacional de Seguridad, tomen medidas drásticas. Del Consejo Nacional de la Seguridad Social tomen medidas drásticas contra esas ARS que hacen eso. Que sean sancionadas, que apliquen la ley y que le impongan sanciones, porque tú no puedes cambiar una afiliación sin su consentimiento. Claro. Bueno, Brita, se nos agotó el tiempo. Lamentablemente, y para recordarles a todos que estamos en todas las redes sociales como Pulso Nacional TV, así que será hasta otro próximo programa.